Evangelio de San Mateo, capítulo 19. Matrimonio, divorcio y continencia por el reino. Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán. También allí mucha gente vino a él y lo sanó. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo tercos que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo. Hay otros incapacitados que fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Palabra del Señor. Ante la pregunta si estaba permitido el divorcio, Jesucristo enaltece el matrimonio y manifiesta su rechazo al divorcio, haciendo referencia a las palabras del libro del Génesis que dice: por esto, deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y vienen a ser una sola carne. Y Jesús concluye diciendo: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El matrimonio es indisoluble por naturaleza, porque tiene como finalidad la procreación de los hijos, y también la unión mutua, el amor y la amistad conyugal que derivan en la correcta educación de los hijos. La ley de Moisés otorgaba el libelo de repudio, es decir, el certificado de divorcio en caso de adulterio. Y el Señor Jesús hace notar que Moisés lo hizo por la dureza de corazón de los israelitas, es decir, por prevenir daños mayores a causa del odio que el hombre podía alimentar contra su mujer, a la que ya había dejado de querer. En nuestro contexto existe diferencia entre el divorcio y la nulidad del matrimonio. Mientras por divorcio se entiende la disolución por sentencia del matrimonio, y del cual se ocupa el Estado, la declaración de nulidad del matrimonio supone el reconocimiento público de la Iglesia de que dos personas en realidad nunca estuvieron casadas, por ejemplo, a causa de la imposibilidad de engendrar hijos, la falta de intención en mantener fidelidad perpetua en un matrimonio monógamo, o bien haberse casado por amenaza.
La Iglesia solo permite la separación de los esposos si la vida en común resulta insostenible. Pero los esposos que se separan, según la Iglesia, no pueden volver a casarse de nuevo mientras viva el otro cónyuge, porque el vínculo matrimonial permanece toda la vida. En el texto bíblico, Jesús habla de los incapacitados para el sexo, refiriéndose a los que están imposibilitados para la procreación. Jesús explica que los que tienen esta condición, ya sea de manera congénita o por intervención humana, se encuentran en esta situación de manera involuntaria. Sin embargo, el Señor Jesús habla de aquellos que a sí mismos se han hecho tales por amor al reino de los cielos de manera voluntaria. Y a los que transmite este mensaje revolucionario son sus apóstoles, hombres a quienes la tradición del Antiguo Testamento no había transmitido el ideal de la continencia o de la virginidad voluntaria como una opción de vida que es sobrenatural, porque va unida a la renuncia y al esfuerzo espiritual que solamente Dios puede inspirar. Esta forma de vida ha fructificado de muchos modos en las diversas generaciones de los discípulos y seguidores del Señor, y hoy está representada por el celibato, es decir, el voto de castidad que hacen los sacerdotes y las monjas en la Iglesia. Esta forma de vida, por gracia de Dios, también llega a los laicos consagrados, es decir, hombres y mujeres civiles que sin ser sacerdotes ni monjas se consagran enteramente a Dios. Jesús y los niños. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús les dijo: dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Jesús les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. En el pueblo judío, los niños no eran contados como personas. Por ello, ni en las sinagogas judías, ni en ninguna parte su presencia era tomada en cuenta. Conversar con un niño era desperdiciar las palabras. Los niños entre los judíos eran tolerados por la simple esperanza de que llegarían a ser mayores, y parecía que el llegar a viejos era la cima de los méritos. El Señor Jesucristo una vez más rompería con su época al demostrar una gran predilección por los niños, poniéndolos como ejemplo de inocencia, de sencillez y pureza del alma. Asimismo, en un mundo de viejos en el que prevalecía la astucia y la fuerza, el Señor Jesús haría prevalecer la sencillez y la debilidad propia de los niños. Al decir que el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos, Jesús invita a sus seguidores a hacerse como niños. El joven rico. Un hombre joven se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna?
Jesús contestó: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo: ¿cuáles? Jesús respondió: no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre, y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste, porque era un gran terrateniente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos, al escucharlo, se quedaron asombrados. Dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Palabra del Señor. El joven rico cumplía perfectamente lo que mandaba la ley de Moisés. Sin embargo, el encuentro con Jesús le abría la posibilidad de adentrarse a una realidad diferente, que lo cuestiona al hacerle notar que la salvación no viene por el simple cumplimiento de la ley. La salvación sí viene por la gracia de Dios. Y para adentrarse a esta nueva realidad, la persona tiene que ser libre. Y las riquezas siempre esclavizan al hombre. Por esta razón, el Señor enseña que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Con este discurso, el Señor Jesucristo invita a sus seguidores a escoger el camino de la pobreza voluntaria para lograr la unión con Dios. En el entorno actual, la pobreza voluntaria es uno de los votos que realizan los sacerdotes y las monjas dentro de la iglesia. Mensaje: querido hermano, querida hermana, el Señor Jesús hace un llamado permanente, sobre todo a los jóvenes, a seguir el camino de la vida consagrada, sacerdotal o religiosa, por amor al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.